Ok. Entonces, les comentaba, aquí abajo del general vamos a ver la grabación de cada una de las sesiones. Yo voy a intentar subirlas el mismo día, cada vez que se vayan grabando. ¿Ok? Y lo que les voy a pedir ahorita a todos es que ingresen a esta actividad de la unidad 1. Entonces, ustedes aquí tienen su primera actividad que dice hacer glosario de términos en documento compartido proporcionado por el asesor. Entonces, les pido que den clic en esta liga para que entren al documento compartido. ¿Ok? Me avisan cuando ya estén todos ahí, por favor. Y ya que están todos ahí, lo vemos y mientras les continúo pasando la liga para que vayan pasando lista. Y en cuanto estén todos en el documento compartido, lo volvemos a checar, ¿ok? Ok, ya todos están entrando a la plataforma. ¿Nadie tiene problemas para entrar? No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás? Todo bien, profesora. ¿Sí? Todo bien, gracias. Sí, igual todo bien. Vale. Sí, profesora, todo bien. Ok, entonces sí, creo que ya estamos todos nuevamente, ¿no? Vale, entonces, para los que acaban de entrar, lo que les estoy pidiendo es que ingresen a la plataforma. Otra vez les comparto la pantalla y les repito, en la parte de general yo pongo los foros hasta el final de ese rubro de las grabaciones que vayamos haciendo de la sesión. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, que les pido es que ingresen a esta actividad 1 de la unidad 1 para que puedan subirse a esta liga de los documentos compartidos. Ajá. Entonces, el que ya esté ahí, lo que debe ver es precisamente el documento compartido. No me sale. Acá estamos. Este documento compartido, ¿sí lo ven? Lo que estoy poniendo en pantalla. Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. muy bien. Entonces, este es el glosario que vamos a llenar el día de hoy. Únicamente vamos a llenar la parte de planeación. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo se los dividí en lo que es concepto, elementos, que es lo que vimos la clase de ayer, y lo que son las técnicas cualitativas y cuantitativas. Ajá. ¿A qué me refiero con técnicas cualitativas y cualitativas? Son las herramientas que vimos
la clase pasada, pero estas herramientas se dividen en dos, basándose en sus características. ¿A qué me refiero con las técnicas cualitativas? Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un análisis FODA, ese análisis FODA es una técnica cualitativa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo, hasta ese momento no estamos haciendo números, no estamos haciendo ninguna cuenta, sino estamos viendo nada más características, ¿no? Por ejemplo, un análisis FODA, como les comentaba ayer, yo puedo poner en fortalezas, fortaleza financiera, yo puedo poner personal altamente motivado, o yo puedo poner personal capacitado. Entonces, todas esas son características. Hasta ese momento yo no puedo saber cuánto valen, digamos, en términos ni monetarios, ni en términos de números. Entonces, esa es una técnica cualitativa. Ajá. Cuando, por ejemplo, también estamos haciendo una gráfica de Gantt, es una técnica cualitativa igual porque aunque lo estoy viendo en tiempo, yo nada más estoy viendo actividades a realizar. Entonces, vuelve a ser lo mismo, perdón, vuelve a ser una cualidad de la organización, de algún factor que estoy tratando de medir. Ajá. Obviamente, en consecuencia, ¿cuál sería una técnica cuantitativa? Una técnica cuantitativa es una técnica en la que ya utilizamos ponderaciones, utilizamos alguna métrica para saber exactamente si algo nos va a convenir o no y qué tanto. Un ejemplo de técnica cuantitativa serían las matrices que les platicé un poquito en la clase pasada, como son las matrices MEFI de perfil competitivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en esas matrices sí yo estoy poniendo una característica, ¿no? Entonces a lo mejor vuelvo a decir lo mismo. Pues mi empresa tiene una fortaleza financiera. Sí, pero en la matriz ya estoy diciendo, bueno, y esa fortaleza financiera del rango del 1 al 4, pues qué tan buena es, ¿no? Entonces, si de veras tengo para todo lo que yo quisiera invertir, o tengo buenas inversiones o no. Entonces ya lo mido en un rango, en un número del 1 al 4. Y entonces ya digo, pues a lo mejor mi fortaleza sí es suficiente y vale 4, ¿no? Pero qué tanto me es útil para la estrategia que voy a utilizar. Pues a lo mejor para la estrategia que voy a utilizar no es tan importante, entonces para esa estrategia impacta en un rango otra vez del 1 al 4, pues impacta nada más 2. Entonces ahí ya estoy yo poniéndole un número, le estoy asignando un valor a esa característica y eso vuelve esa técnica o esa herramienta cuantitativa. Uh-huh. ¿Qué otras técnicas pueden ser cuantitativas? Por su misma esencia, los presupuestos. Comentábamos ayer, ¿no? No solo puedo presupuestar en cuestiones de dinero, sino también puedo presupuestar, por ejemplo, cuántas horas me voy a tardar en algo, cuántas personas voy a utilizar, cuánto de cada uno de los insumos que voy a ocupar, ¿no? Entonces eso también son números, ¿no? Lo estoy traduciendo la inversión que voy a tener o el gasto que voy a tener o lo que me va a costar hacer algo en números, en dinero, o lo estoy viendo en unidades tal cual, ¿sale? Entonces, así es como se dividen estas técnicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo quiero que entre todos llenemos este glosario. Entonces, cada uno se va a agarrar, ustedes así, lo que elijan, van a tomar alguna de estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo voy a poner el concepto de planeación. Entonces voy a poner el concepto completo y voy a decir, planeación es una función administrativa que se dedica a idear todo lo que la organización va a hacer a largo plazo, a partir de los objetivos institucionales, ¿no? Por ejemplo. Entonces trata de dar el concepto lo más pronto posible. Aquí lo de control todavía no lo vamos a hacer. Por favor, ahí no me escriban nada. Ahorita nos vamos a dedicar nada más a la parte de planeación, para que se nos quede bien. Ajá. Vimos la clase pasada que también hay varios elementos. ¿Me recuerdan cuáles son los elementos de planeación, por favor? La filosofía de la empresa, o sea, misión, visión, Ajá. los valores, las políticas. Ok. Los Los planes. planes.
Muy bien. Y los objetivos institucionales. Ajá. Entonces, aquí también, cada uno a su libre criterio va a poner, alguien va a decir, pues yo quiero poner la definición de misión, yo quiero poner la definición de visión, ¿no? Entonces, lo van escribiendo. Vamos a poner aquí puras definiciones, ajá, y también a su vez definiciones de las técnicas cualitativas y cuantitativas. Cuando ustedes ayer me estuvieron retroalimentando de ya enviarme las presentaciones más completas, la clase pasada vimos unas poquitas técnicas, hay muchas técnicas en cuestión de planeación, pero vimos algunas nada más mencionadas, ¿no? Hablábamos de presupuestos, hablábamos de análisis situacional, hablábamos de las matrices, hablábamos de la ruta crítica, del balance scorecard, ajá, pero ustedes adicional, algunos de sus compañeros me pusieron todavía más, como son los árboles de decisiones, las lluvias de ideas, ajá, el método Delphi. Entonces, ¿qué quiero? Que cada uno de ustedes también agarre alguna de estas técnicas cuantitativas y vaya escribiendo aquí su definición, ¿sí? Somos veintitantos ahorita en el grupo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor resulta que tú ya ves que alguien ya puso el concepto, que alguien ya está definiendo alguno de los elementos, que alguien ya está definiendo alguna de las técnicas y dices, ahora ¿qué más pongo, no? Bueno, pues a lo mejor estas técnicas también hay ejemplos de ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el concepto o la definición de lo que es un diagrama de Gantt, pues hay un gráfico de Gantt también que ejemplifica esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a internet y voy a buscar un ejemplo que digamos que case bien con lo que se define como lo que es diagrama de Gantt. Entonces voy, busco ese ejemplo de ese gráfico, lo pego y esa sería mi participación también, ¿no? Ruta crítica, ¿no? Pues la ruta crítica se grafica. Entonces alguien pone el concepto, bueno, entonces yo pongo la gráfica de ese PERT y lo pongo ahí, ¿no? Para esa ruta crítica, a lo mejor luego también se hacen tablas en las que yo pongo en listo las actividades primero y después pongo los tiempos de holgura y tal. Bueno, entonces falta esa gráfica. Entonces esa gráfica la pongo abajo, de donde está la definición de lo que es PERT o de lo que es EPM, y entonces con eso completo la información. Entonces, ¿qué es lo que quiero en este caso? Que cada uno de ustedes, si somos veintitantos, cada uno de ustedes ponga ya sea una definición, ponga una gráfica o con o vaya llenando lo que falta de alguna descripción de alguno de estos 4 elementos, ajá, de tal forma que nuestro glosario quede súper completo, ¿no? Que venga el concepto, que vengan los elementos, que a lo mejor, pues alguien puso la definición de misión, pero no puso un ejemplo de una misión de una organización, bueno, yo pongo ese ejemplo, entonces ya viene el elemento misión junto con su ejemplo, el elemento visión junto con su ejemplo, la técnica cualitativa a lo mejor del análisis FODA y abajo el esquema de un FODA, la técnica cuantitativa de lo que es un balance scorecard y abajo el gráfico del balance scorecard, ¿sí? Y entonces, para saber que cada uno de ustedes participó en eso, al final de su descripción, lo que me hacen es insertar un comentario con su nombre completo. Entonces yo ya sé que esa persona es la que puso esa definición o que puso ese gráfico y entonces ya vemos que todos hayamos completado la información. Nada más para la cuestión de planeación. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesora. profesora. Ok, entonces, acuérdense que un documento colaborativo se trata de eso. Ajá, yo voy a ir armando junto con mis demás compañeros. No necesito ponerme de acuerdo como tal, así de que, pues Alison va a poner la misión, entonces que Mónica ponga el ejemplo. No, yo voy viendo qué es lo que va faltando y lo voy cubriendo. Yo entiendo que si somos 22 a veces saturamos el documento colaborativo tratando de escribir todos al mismo tiempo, entonces hay que darnos también la pauta para que cada quien vaya escribiendo, vaya terminando y todos completemos la información.
Entonces, obviamente para eso, pues, vamos a dar un tiempo prudente para que ustedes vayan llenando y el sistema no se vaya saturando. En lo que ustedes van llenando, yo voy confirmando que la información que pongan sea correcta, ¿sale? Y una vez que esté, bien, bien corregida, ya yo les digo, a ver, ya, con eso que tenemos es suficiente, con eso está corregido y vamos a dar un tiempo para que ustedes lo lean para después hacer la siguiente actividad del día de hoy. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces vamos a irla llenando y más o menos un poquito antes de las 8, ya yo les voy diciendo si va bien o nos regresamos Maestra, o hay algo que corregir. Díganme. una pregunta. Yo llegué un poquito tarde, como a las 7:10, pero Ujú. ¿ya nos agregó a este grupo? Como que si ya los Al agregué. grupo para intervenir el glosario. Eso se los envié, les estaba pidiendo que subieran a la plataforma porque en la plataforma ustedes tienen porque en la Ya compartió plataforma en el... ustedes tienen la liga en la plataforma de de este documento compartido, ¿ok? Entonces les pedí que ingresaran aquí a la plataforma de nuestra materia, a donde Ok, está el intersemestral, en la unidad 1, en la actividad 1, aquí tienen la liga de ese documento. Ajá. ok. Gracias. De aquí. Ok, entonces, sí les pido por favor aquí que, aunque sea un poquito más tardado, no copien ni peguen la información, ajá, sin ustedes así, tal cual ustedes lo vayan pegando. Aquí, por ejemplo, me están pegando todo de un solo golpe, pero no sé quién es el que me lo está pegando. Entonces, es lo que les digo, aquí necesito que me pongan, que me inserten el comentario y que, por ejemplo, filosofía organizacional nada más lo ponga una persona, que misión nada más lo ponga una persona. Quiero que cada quien se haga responsable de un cachito de esta información para que lo vayan poniendo bien. ¿Sale? Entonces, si no tienen inconveniente, empezamos a hacerlo, empezamos a revisar y checo que todos estén. Profesora, Sin tengo las una cosas. pregunta. Díganme, ¿cuál es la Las duda? estrategias también forman parte de los elementos de la planeación, ¿verdad? No, habíamos dicho que las estrategias no son elementos de la planeación. Se encuentran dentro de la planeación estratégica. Ajá. Entonces, ¿solo los planes? Solo los planes, las políticas, los objetivos organizacionales. Ajá. Sí, gracias. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, por favor, vamos llenando y yo voy revisando y ya a las 8 hacemos las correcciones pertinentes. ¿Sale? Sí, Bueno, maestra. acuérdense que maestra. aquí del lado derecho está Sí, la liga maestra. para que pasen lista. ¿Vale? Maestra. Ok. Me silencio tantito para trabajar yo con ustedes.
Maestra, ¿Sí qué pasó? yo también entré un poco tarde y ahorita no encuentro algún tema que todavía no esté desarrollado. En términos de control, ¿tenemos que poner varios o...? No, nada más en planeación y de hecho ahorita estoy poniendo en rojo lo que falta. Entonces, si Ok, ves algo en rojo que falte, tú lo que puedes hacer es llenarlo y ya quitas mi enunciado en rojo para saber que ya lo agregaron. ¿Sale? ok, muchas gracias. Aquí.
Estoy terminando de revisar el glosario. Ajá. En general está bien. Nada más hay algunas técnicas que me pusieron en cualitativas y son cuantitativas. Entonces nada más voy a checar eso, pero en general ya está llenado todo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir ahorita? Ahorita lo que les pido es que revisen la información que tenemos. Ajá. Que la vayan leyendo, que vayan tratando de quedarse con las descripciones, con los conceptos, ajá. Y entonces, aquí en lo que es nuestro curso, si quieren irse otra vez a la plataforma, por favor. Déjenme compartirles la pantalla. Aquí en la plataforma, ¿sí la ven? Lo que les estoy compartiendo. Sí, maestra. Ok, muy bien. Sí. Entonces, aquí en la plataforma, en la unidad 1, lo que les ingrese son una serie de jueguitos. Son 3, criptograma, ahorcado y crucigrama, que tienen relación con el glosario de planeación. Entonces, lo que quiero es que ustedes chequen las definiciones, chequen los conceptos, los asimilen y después, ¿qué es lo que van a hacer? Cada uno de ustedes elige el juego que mejor quiera jugar. Ajá. Y entonces lo va a jugar y ya que termine de jugarlo, hacen una captura de pantalla de qué es lo que sacaron o cómo les fue en el juego y me lo mandan por correo. Ajá. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Ahorita lo que les sugiero es que más o menos de aquí hasta las 8:30 lean la información, ya como va quedando para que vean todas las definiciones. Y a partir de las 8:30 ya se meten al juego que elijan, al que ustedes crean que les sale más fácil, lo juegan y ya más o menos a las 9 yo ya esperaría que ustedes tuvieran todos sus correos entregados. ¿Cuál es la idea? Que fortalezcamos un poquito más la definición, que nos quede mejor, mejor cimentada. Y entonces ya a las 9 nos vemos para las conclusiones finales, para explicarles sobre todo un poquito cómo se manejan las herramientas o las técnicas de planeación que me pusieron ahí. Entonces, es tanto, cuentan 2 participaciones o 2 actividades. Las actividades, 1 es el glosario, por eso les pedí que insertaran el comentario o que insertaran su nombre de quien está poniendo esa participación, para que entonces yo la tome en cuenta. Y 2, el envío de su correo con su jueguito terminado para que yo vea que ustedes ya reforzaron el conocimiento de esta manera. ¿Ok? También tomen en cuenta que pues el sistema pues es un poquito vulnerable. ¿Por qué? Porque estos juegos también dependen mucho de que, por ejemplo, nosotros pusimos un concepto de análisis situacional. Entonces, entre análisis y situacional hay un espacio. Entonces, a lo mejor esa palabra les aparece, o a lo mejor cuando ustedes quieran marcar en su resultado de alguno de los juegos y quieran poner esa palabra, pues les va a marcar, puede ser que les marque algún error, porque pues el sistema muchas veces no acepta estos espacios, ¿no? Entonces, pues también consideren eso, ¿no? Si hay alguna falla en eso, no hay problema. De todas maneras, yo lo que quiero ver es que hayan reforzado el conocimiento de esta manera. ¿Ok? ¿Queda entendido qué es lo que vamos a hacer? Maestro. Sí. Sí, Entonces, hasta las maestra. 9 podemos Maestra, hacer muy los bien. juegos. No, ustedes ahorita lean, a las 8:30 se ponen a jugar. Y ya a más tardar a las 9 que yo ya tenga el envío de sus correos de cada quien, de que ya hicieron el juego que ustedes hayan elegido. Ajá. Más bien nos vemos a las 9 aquí en la sala de videoconferencia para seguirles explicando estas cuestiones de las herramientas de planeación. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. ¿Sale? Ok, perfecto, chicos. Entonces, los dejo para que repasen. Sigo revisando la información. Ahorita ya no le muevan nada a ustedes. Si ahorita ven que se está moviendo, la que va a mover las cosas soy yo, pero las definiciones están bien. A lo mejor lo que cambio es el lugar de donde hay unas técnicas y las paso a cuantitativas o cualitativas, pero eso no va a ser algo, no va a ser algo que les impacte para la realización de su juego. Entonces, ustedes nada más lean la información y ya no le muevan nada. Yo le muevo, ¿sí? Maestra. Ok, bueno, nos vemos a las 9 en la sala, entonces.
Gracias. Sí, maestra, gracias. ¿Ustedes? Sí. Ok, Ceci, no te preocupes. Ajá. ¿Qué les pareció el juego? ¿Sí pudieron repasar con él? Sí, Sí, estuvo muy, muy sencillo, la verdad. está Ah, bueno. qué bueno que estuvo sencillo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es checar un poquito lo que son las herramientas de planeación y ver pues algunas de las cosas que tenemos que concretar en el glosario. Ok, ¿ven lo que estoy compartiendo ahorita, que es el glosario? ¿Sí se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya está revisado aquí todo lo que ustedes pusieron, todo lo que ustedes pusieron y dejé es correcto, ya tenemos reforzado lo que es el concepto de planeación, ya sabemos lo que es la filosofía organizacional y que comprende misión, visión, políticas y valores y toda la parte de objetivos institucionales. Si se dan cuenta, toda esta filosofía organizacional es como la base cualitativa que nos hace pensar como para qué vamos a proyectar esa organización. Entonces, si esta base está sólida, ya es más fácil que todo lo demás lo podamos construir, porque aunque haya factores externos que nos cambien las situaciones y demás, nosotros como que ya tenemos una dirección, un sentido de para qué se construye esa organización. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí. Sí, gracias. Ok, cuando empezamos a aterrizar un poquito más esta parte cualitativa, esa es en los objetivos institucionales. Ajá. Ustedes aquí me pusieron los tipos de objetivos que pueden ser precisamente por el lugar en donde se encuentren, que pueden ser externos o internos, por el tiempo en el que nosotros los vayamos a cubrir, que tiene que ver también con los tipos de planes, que eso lo vamos a ver más o menos la semana que viene, a principios de la semana que viene. Su clasificación dependiendo del ámbito, de la amplitud que va a tener dentro de nuestra organización. Generalmente, cuando estamos hablando de estos, de los objetivos generales, estamos hablando de los objetivos que fija la alta dirección, que se aplican para toda la organización. ¿Ok? Si son específicos, a lo mejor ya estamos hablando de una cuestión táctica, que sería ya puntualmente hablar de un área funcional, qué es lo que tiene que lograr, y en un área operativa o ya digamos a niveles que ya están más en contacto con los usuarios o con los clientes, es donde vemos estos objetivos, ¿ok? Aquí me interesan las características. ¿Por qué? Porque les digo que los objetivos ya es aterrizar un poco más todo lo que pusimos en el resto de la misión, visión, etcétera, en cuestiones que ya estén delimitadas en tiempo, en cuestiones que sean alcanzables, que sean claras y que sean eh, factibles de realizar. O sea, que estemos hablando de cosas reales. Ajá. Entonces, en los ejemplos que me pusieron, muchas veces sí en las organizaciones encontramos los objetivos puestos de esta manera, pero por ejemplo, si hablamos de este objetivo, del primero, que te dice capacitar al personal docente de la institución en producción y manejo de material educativo. Ajá. Estamos hablando de algo que es conciso, sí, que es capacitar. Estamos hablando de un objetivo específico porque nos estamos refiriendo nada más a una, o a incluso a una parte operativa, porque nos estamos refiriendo nada más a un área y a un personal específico que es el personal docente. Ajá. Y estamos hablando de algo factible de realizar, ¿no? ¿En qué lo vamos a capacitar? En producción y manejo de material educativo, ¿ok? Pero ¿qué le faltaría a este objetivo? La delimitación en tiempo. Ajá, porque a lo mejor, hablando ahorita de la pandemia, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos dijeron, no, pues capacítate en todo lo que te falta de TICS, pero capacítate en 2 semanas, ¿no? Porque pues ya vamos afuera y necesitamos pues que te pongas actualizado. Entonces, si nada más dejamos el objetivo así en capacitar al personal, pues lo mismo yo me puedo capacitar en 2 semanas que en 2 años, ¿no? Sí o no, porque no estoy especificando el tiempo en que tengo que lograr ese objetivo. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que todos los objetivos que hagamos, sin importar de qué nivel estamos hablando, si es alta dirección, mandos medios o operativos, siempre tienen que tener estas características de ser realizables, de poder ser medibles en tiempo,
de poder especificar hacia quién van esos objetivos o qué actividades son las que tenemos que cubrir con ellos, porque si no estaríamos hablando a lo mejor de políticas, estaríamos hablando, hasta podríamos hablar incluso de valores, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en los valores que ustedes me ponen de ejemplo, pues dicen, operamos con efectividad, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo decir que esto es un valor, pero a lo mejor otro puede decir, ay, pues este es un objetivo. ¿Por qué? Porque pues la efectividad se puede medir, sí, pero no me estás diciendo ni cómo la vas a medir, ni quién es el que tiene que operar, ni en cuánto tiempo tiene que lograr esa efectividad. Sí me explico un poquito con que estos objetivos tienen que ser más, más aterrizables. ¿Sí o Sí, no? maestra. Sí, Ok. profesor. Entonces, por ejemplo, el segundo objetivo que ejemplifican aquí, lograr la inclusión, permanencia y promoción. Este objetivo, ¿qué características sí tiene y cuáles le faltan? A ver, Jesús, ¿tú qué dirías? Ok. Gabriela, ¿tú qué dirías que sí tiene ese objetivo y qué no tiene? Pues es muy ambiguo, ¿no, Miss? Ok, es muy ambiguo. ¿Qué características sí tiene y qué le falta? O sea, tiene los objetivos, Aquí cuando dice... pero le falta, por ejemplo, poner cómo lo van a lograr en cuanto, o sea, si es una meta a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ok, le falta tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando Sí, hablamos de y cómo lo lograr... van a lograr. Así es. Cuando decimos lograr la inclusión, permanencia y promoción, le falta tiempo, le falta herramientas para poder medirlo, por lo cual, pues no conocemos exactamente si es factible o no su realización. Le falta el alcance, ¿no? Lograr la inclusión, pero ¿de quién? La permanencia de quién y la promoción de quién, porque a lo mejor estoy hablando del personal, de mi institución, pero ¿a cuál personal me refiero? Ajá. O a lo mejor me refiero, a nuestros proveedores, por ejemplo, ¿no? Y aquí no estoy delimitando a quién me estoy refiriendo. ¿Sí se entiende? Entonces, a estos objetivos siempre tenemos que hacerlos más aterrizables. Es nuestro primer punto donde nosotros tenemos que decir, a ver, esto se va a realizar en tal tiempo, se va a medir de tal forma y está claro para todos quién es el que va a aplicarse para que se logre ese objetivo. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Va. Sí, maestra. Y Sí, entonces, el siguiente punto, gracias, sería que para poder saber si estos objetivos en primera son realizables y en segunda cómo es que se van a realizar, para eso estamos utilizando estas técnicas cualitativas y cuantitativas. Ajá. Técnica cualitativa ya habíamos dicho que podía ser el FODA, porque el FODA lo que va a medir son los factores. Y aquí, por ejemplo, les decía, ¿no? Pues esquematícenme un lugar donde podemos nosotros ver cuáles serían un ejemplo de debilidades, de amenazas, de fortalezas y oportunidades. ¿Para qué sirve un FODA, Alison? Principalmente para poder como encontrar pues lo que es que es como lo dice, ¿no? Las debilidades, las amenazas, Ajá. las fortalezas y las oportunidades, pero que tiene la empresa con su entorno y para así poder llegar como a los objetivos. Así es. Entonces, principalmente, gracias, Alison, nos va a servir para hacer un autodiagnóstico. Ujú. El FODA casi siempre lo hace, o por lo general, lo va a hacer personal dentro de la organización, y entonces nos va a servir para hacer este autodiagnóstico, que nos permite hacer que pues, un checklist y poner palomita y tachecito, palomita lo que sí nos va a funcionar para el cumplimiento de nuestros objetivos, tachecito para lo que no nos va a ayudar. Ajá. Pero el chiste de esto es combinar las partes externas con las partes internas y poder generar estrategias. Ajá. El principal objetivo del análisis FODA es generar estrategias. Por ejemplo,
Si mi amenaza es la entrada de nuevos competidores, pero mi fortaleza es una red de distribución asentada, yo podría hacer una estrategia diciendo, pues lo que voy a hacer es que voy a reforzar el entregar mis productos en tiempo, antes incluso de que el cliente los solicite, para que entonces ya estén listos a la venta o ya estén visibles para el cliente y que entonces yo le pueda ganar en tiempo a estos nuevos competidores que pueden entrar. Y entonces ahí ya generó una estrategia. ¿Qué característica tendría esta estrategia? Que va a permear en toda la organización y que va a haber varias áreas funcionales que tienen que intervenir para que esto suceda. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer este tipo de estrategia, pues lo primero que va a pasar es que voy a impactar el área de operaciones o el área de producción, que es la que me va a ayudar a que mis productos salgan en tiempo. Voy a impactar al área de mercadotecnia porque a lo mejor en ella estoy depositando la confianza de la distribución en el punto de venta oportuno. Ellos van a sacar la información de cuándo es que el cliente requiere ese producto o servicio y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues distribuirlo antes de que el cliente lo solicite, ¿no? Y a lo mejor hago una campaña de publicidad alternada con esto para que el cliente sepa que su producto va a estar en tiempo y forma en donde lo requiera. Entonces ahí ya estoy impactando, por ejemplo, a 2 áreas funcionales, ¿no? A lo mejor impacto una tercera con la situación del personal, el personal que yo requiera para que se logre esta distribución adecuada, pues yo a lo mejor requiero capacitarlo, darle una capacitación extra para que entonces sepa qué es lo que necesitamos lograr alcanzar con esta distribución del producto y entonces ya estaría yo afectando a toda la organización para que se cumpla con esta estrategia. Ajá, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos? Sí. Sí, profesora, Ok. muy bien. Hasta Sí, ahí es cualitativa esta, ¿por qué? Porque nada más estamos dando características, pero no sabemos cuánto miden. Entonces, podemos o vamos a combinar esta con otra técnica cuantitativa, de las que yo les hablaba la vez pasada, que es el MEFE y el MEFI. Entonces, en el MEFI, si se dan cuenta en el ejemplo que ustedes están viendo aquí, lo que hacemos es de ese análisis FODA, jalar las oportunidades y amenazas. Ojo, aquí, ¿qué es lo que mediríamos? Las oportunidades y amenazas que impacten directamente a esta estrategia. Si la estrategia que yo acabo de mencionar tiene que ver con la cuestión distribución y con la cuestión de atacar a los nuevos competidores, entonces de entrada lo que va a entrar aquí es como amenaza es el ingreso de nuevos competidores. Y a lo mejor alguna que otra amenaza que tenga relación con esto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sensibilidad en la cuestión de atributos y del precio del producto. Como yo les decía, a lo mejor yo voy a hacer que el producto llegue antes, pero también lo que necesito es que llegue con la calidad que el cliente lo requiere. Entonces, a lo mejor esta sería la segunda amenaza que yo voy a considerar para poder medir esta estrategia en particular que les estoy ejemplificando, ¿sí? Lo que es inseguridad del país y lo que es la crisis externa, pues a lo mejor ahí no me impacta tanto para que se cumpla esta estrategia, entonces estas las eliminaría y solo me quedaría con las 2 amenazas que impactan directamente el cumplimiento de la estrategia que estoy mencionando, ¿sí? Si yo voy a hablar de lo que es distribución, nuevamente, bueno, pues a lo mejor a mí lo único de esto que me interesa es el crecimiento del mercado, que a lo mejor como también lo voy a distribuir en tiempo y forma, hay susceptibilidad de que este crecimiento de mercado me pueda impactar para esa estrategia y la existencia de demanda insatisfecha. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, ¿no? Mi estrategia va en función de que mi producto lo reciba en tiempo y forma el cliente. Entonces ya no necesitaría ni la oportunidad 2 ni la oportunidad 3 para medir el MEFE en cuestión de esta estrategia que estoy tratando de localizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En un MEFE, ¿qué se hace? Pues a todo esto que se puso en el FODA nada más como características, se le da un valor. En la primera fila que están poniendo aquí sus compañeros es la ponderación, o sea, ¿qué tanto me importa que esta oportunidad o que esta amenaza exista o no? ¿Qué tanto impacta para que mi estrategia se pueda desarrollar o no? Si se dan cuenta, cada una de estas ponderaciones son diferentes. Por ejemplo,
tendremos que ver cuál es la estrategia que estamos nosotros ponderando, y entonces la que mida más es la que impacta más esta estrategia, ¿sí? Y toda la sumatoria de esta ponderación me tiene que dar 1 de calificación. Ajá. Entonces, por ejemplo, para esa estrategia que yo les dije que es la cuestión de cómo cómo mejoro la distribución de mi producto o servicio, pues a lo mejor de esto lo que más me impactaría sería la existencia de demandas insatisfechas, o sea, un posible mercado potencial que con que yo le mande el producto o servicio en ese momento ya le impacte, ¿no? Ya se haga leal a mí, a mi marca. Entonces aquí, por ejemplo, a esto le pondría mayor ponderación, como aquí le pusieron, ¿no? 1.30. ¿Por qué? Porque es lo que más me impactaría para que esa estrategia funcionara o no. Después, este segundo rubro o esta segunda columna se refiere a la calificación. ¿Qué es la calificación? La calificación es qué tan bien yo desarrollo o qué tan bien me desenvuelvo para que suceda o no suceda este factor. Entonces, en cuestión del factor externo, si yo estoy hablando que una de mis fortalezas es mi red de distribución, que es muy buena, entonces yo diría que para poder satisfacer esta demanda, yo estaría aquí el rango es del 1 al 4, 4 considerando que es lo máximo y 1 considerando que es lo menos, ¿no? Que yo lo desarrollo muy mal. Entonces, en este caso, a lo mejor yo estaría entre 3, o si no es que 4, porque mi red de distribución es muy buena. Y así al revés, por ejemplo, ¿qué tan bueno soy como para luchar contra mis nuevos competidores? Yo ya tendría que irlo visualizando no solo en cuestión de distribución, sino también en cuestión de qué tan hábil soy con relación a la distribución o a la red de distribución que tienen mis otros competidores. Entonces, ¿qué tan capaz soy yo de poder combatir esa competencia con lo que yo tengo? ¿Ok? Entonces, ya con base en eso, yo veo mi calificación. 4, como que me desenvuelvo muy bien, como que aprovecho mucho esa oportunidad, o como que soy muy bueno para atacar esa amenaza, y 1 si estuviera de plano muy mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace al final? Se multiplica este valor ponderado, digamos en este caso el 0.30, por la calificación, que es como me desenvuelvo, y nos da un resultado que en este caso es de 0.90. Si se dan cuenta, es multiplicar esta fila por esta fila, y el resultado me sale aquí. Y el resultado sería la sumatoria que me dé todo esto, debe dar un rango entre 1 a 4 de calificación. Y entonces ya me da, por ejemplo, para esa estrategia en particular, que también manejo yo mis factores externos en un rango del 1 al 4. ¿Se entiende? ¿Se Sí. entiende cómo estoy Sí, combinando? profesora. ¿Ok? Sí, sí se entiende. Sí. Siguiente, para combinar el FODA con estas matrices cuantitativas, el MEFI. El MEFI mide los factores internos, que son las fortalezas y las debilidades. Entonces, muchas veces lo mismo pasa. Voy a medir las fortalezas y las debilidades que tienen que ver con esa estrategia en particular. Peso, ¿cuánto mide mi valor ponderado para cada una de ellas? ¿Qué tanto me impacta para que esa estrategia suceda? ¿Qué también me desarrollo para que esto suceda? Lo multiplico y me da un peso ponderado y me da un rango entre 1 a 4. ¿Ok? Y entonces yo ya veo que también manejo estos factores internos. Muchas veces yo les comento que en lugar de dividirlo por fortalezas y debilidades como tal, aquí lo pongan por áreas funcionales, porque por ejemplo, una solidez en una posición financiera es una fortaleza, pero del área de finanzas, ¿sí o no? Entonces es mejor poner aquí finanzas y poner solidez en la posición financiera. ¿Por qué? Porque nos va a servir ya después, una vez que hagamos este análisis completo, ya nosotros vemos cuál es el área que principalmente tenemos que fortalecer o a la que tenemos que apoyar para que esta estrategia suceda. ¿Sí? Ok, entonces, Sí, profesora. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahí si se dan cuenta ya combinamos una técnica cualitativa que es el FODA con una técnica cuantitativa que son las matrices MEFE y MEFI que nos permiten medir cómo van las estrategias. Entonces, por ejemplo, si yo del FODA saqué 20 estrategias, pues yo lo que voy a hacer con mis matrices MEFE y MEFI es medir esas 20 estrategias, y entonces para cada estrategia yo voy a poner, a ver, estrategia 1,
En MEFE me salió en 2, en MEFI me salió en 4. La sumatoria me da 6, ¿no? Y así me voy con las 20 estrategias. ¿Qué es lo que voy a hacer al final? Al final voy a ver cuál es la estrategia que me da la sumatoria más alta, ¿sí? Por ejemplo, si ya nada más mido MEFE y MEFI, la que me mida como sumatoria entre las dos 8 sería la que me daría el valor máximo, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, maestra. ¿Ok? Y entonces esa sería la primera estrategia que yo pondría en práctica para poder lograr mis objetivos institucionales. ¿Ok? Entonces, así vamos mezclando las técnicas cuantitativas y cualitativas. No se usa solo una, se usan varias. Por ejemplo, aquí el diagrama de flujo que ustedes me estaban comentando es complementario con lo que yo les decía de las auditorías, ¿no? Comentábamos la vez pasada. A lo mejor yo llego de auditor y te digo, enséñame tu manual de procedimientos, y en el manual de procedimientos yo generalmente como auditor me voy a ir directamente al diagrama de flujo y voy a revisar que estés haciendo las cosas conforme me estás diciendo. Primera. Segunda, lo que voy a revisar es cuántas tomas de decisiones tienes en tus diagramas de flujo. ¿Por qué? El número de toma de decisiones es el número de veces que tú puedes cometer un error o que puede haber un factor externo que te genere un cuello de botella. Entonces, ¿cuántas tomas de decisiones tienes que verdaderamente son necesarias o no? Y si yo veo que tienes unas tomas de decisiones que a lo mejor solo necesitarías 5 tomas de decisiones en tu proceso y tienes 20, entonces quiere decir que ahí está habiendo un error en el procedimiento, o quiere decir que estamos deteniendo el flujo de información, o quiere decir que alguna de esas tomas de decisiones te está permitiendo pues sacar dinero de una forma indebida, ¿no? Porque estás haciendo gastos en lugar de estar haciendo inversiones. Entonces, ese diagrama de flujo analizado en cuestión cualitativa, yo lo transformo en cuantitativo y te digo, mira, con estas tomas de decisiones, por ejemplo, pensar si te vas simplemente a la izquierda o a la derecha y ya perdiste 2 pesos, ¿no? Y así que te voy sumando cada toma de decisión y resulta que en el procedimiento completo perdiste 100,000 pesos por estar pensando qué vas a hacer o qué vas a dejar de hacer. Entonces, esa parte cualitativa, que es un diagrama de flujo, se transforma en cuantitativa cuando llegas en las auditorías, con las observaciones concisas de en dónde estás perdiendo dinero o en dónde estás pues haciendo cuellos de botella que hacen que la gente pierda tiempo, incluso, ¿no? En esto. Este método Delphi ya lo habíamos comentado, que generalmente lo hacen expertos externos, pero estos expertos, para poder hacer cada una de estas etapas, al final me dan un reporte. Y este reporte va traducido en una forma de presupuesto, en un programa, en un proyecto, o en un análisis de tipo las matrices que vimos, o en un análisis de tipo balance scorecard. Entonces, esta técnica que es cualitativa termina dándome un reporte que es cuantitativo, porque yo lo que necesito saber al final es cuánto necesito, qué necesito, y todo esto lo tengo que ver simplificado en un gráfico, en un reporte, en algo que sea más fácil de digerir, ¿ok? Incluso hasta las lluvias de ideas también son diferentes, también se transforman en números, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo les digo, bueno, pues vamos a hacer, hagan de cuenta ahorita, ¿no? ¿Qué les parece? Pues vamos a hacer el glosario entre todos, lo hicimos entre todos, y después les digo, a ver, tengo 3, 4 jueguitos, ¿no? Entonces ustedes háganlos. Pues a través de eso, digamos que es una forma de hacer una lluvia de ideas coordinada, ¿no? Lograr este trabajo colaborativo y después lograr que ustedes lo trasladen a algo factible, que es el jueguito que ustedes van a realizar. Y basándome en eso, yo lo que voy a hacer son estadísticas. ¿Cuál jueguito es el que hicieron más? ¿Cuál jueguito es el que se les salió más fácil? Y a través de eso yo veo cuál es la mejor idea, a lo mejor para poder trabajar el glosario que viene de control. Entonces, a través de esas estadísticas, a través de esos numeritos que yo generé con la lluvia de ideas, ya puedo generar una estrategia, ya puedo generar una táctica o puedo generar un objetivo operativo más fácil de realizar. Ajá. El chiste de hacer las técnicas cualitativas es que le permitas a la persona desarrollar ideas creativamente. Si yo desde un principio les digo, ¿saben qué? Me van a hacer esto, ¿no? Me van a hacer un glosario.
en un documento colaborativo. Pero a cada idea le van a poner mínimo 4 líneas, ¿no? Tiene que estar estandarizado con letra tal, tiene que medir tal cosa, tiene que empezar así, así. Bueno, ya no les dejé creatividad para que ustedes piensen o para que ustedes busquen. Entonces, ¿eso qué limita? Limita la capacidad de poder tomar mayores decisiones, ¿no? Para poder tomar decisiones más creativas, para poder dar ideas más sueltas, ¿no? Y entonces que nosotros podamos ser mejores hacia nuestros, si estamos hablando ya nosotros como organización, para que podamos ser mejores hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes, o para que podamos desarrollar cosas que puedan combatir a los competidores de una forma en que los competidores no se lo esperan. Entonces, esa es, digamos, el chiste de que existan estas técnicas cualitativas. Pero, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que siempre se tienen que combinar con aspectos cuantitativos, porque al final lo que necesitamos es medir. Necesitamos saber si existe un impacto para nuestra organización con lo que estamos haciendo o no. Y no hay otra forma de medirlo, al menos en esta dimensión y en este mundo y en estas organizaciones, que no sea de una forma así clara, ¿no? Diagrama de Gantt. Cuando nosotros estamos haciendo un diagrama de Gantt, como este ejemplo que ustedes tienen, que es enlistar las actividades y marcarlas de forma cronológica, hasta ahí es una técnica cualitativa porque nosotros estamos marcando qué es lo que vamos a hacer. Y si esto es un número, no lo vamos a negar, y nos estima un tiempo de duración. Ajá. Pero cuando se vuelve una técnica cuantitativa, cuando lo combinamos, como les decía, en la parte de control. Hasta aquí, ustedes y yo lo que interpretamos es que es un tiempo estimado de duración para que todo este proyecto se realice, ¿sí? Y les decía, cuando yo le añado una línea aquí en medio, y entonces subo esto y te digo, a ver, mi actividad número 1, que es programar jornadas de alfabetización, el tiempo planeado para que yo lo realice son 2 semanas de abril. Pero abajo pongo el tiempo en que en realidad lo realicé y digo, a lo mejor no lo hice en 2 semanas, a lo mejor lo hice en 3. Ya me desfasé en lo que yo había programado que iba a hacer y entonces me pasé por más 1 semana. Ajá. Pero resulta que cuando yo fehacientemente verifico el estado de los equipos informáticos, pues no me tardo 2 semanas, me tardo 1. Entonces lo puedo hacer en la segunda semana de abril y entonces del tiempo planeado que me llevaba 2 semanas, el tiempo realizado en realidad fue 1 y entonces aquí ya tengo un -1. Y entonces esto ya se va convirtiendo en un número más real. Y entonces ya voy viendo si verdaderamente yo me voy a tardar todo esto que dije o realmente me estoy tardando menos tiempo del que yo había planeado. Y al final, ¿qué es lo que me va a salir? La desviación real de tiempo que tuve entre lo planeado y lo realizado. Y se convierte en una técnica cuantitativa en lugar de ser cualitativa. ¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, profesora. Perfecto. Claro, se quedó. El PESTLE es una técnica cualitativa que se suma a las matrices. ¿En qué matriz lo podemos colocar el PESTLE? ¿En la matriz MEFE o en la matriz MEFI? MEFI, ¿La MEFI qué mide? que mide como los Los factores del- internos, ¿no? Los factores internos. Y el PESTLE es Entonces un sería la análisis otra, de... ¿no? Así es. Externo. Externos. Perfecto, el PESTLE es un análisis de los factores externos y entonces lo metemos en la matriz MEFE, ajá, y volvemos a hacer lo mismo. Checamos cuáles son de estas variables las que van a afectar a nuestra estrategia y los añadimos. Entonces, si se dan cuenta, aparte de meter oportunidades y amenazas del FODA, podemos meter también características del PESTLE en nuestra matriz MEFE y nos sale más completa y la podemos medir mejor, ajá. CAME es igual. Vamos a medir las estrategias, pero las estrategias ¿de dónde vienen? Del FODA. Entonces, ¿qué podemos hacer con el CAME? Lo metemos a una de estas matrices, MEFE, MEFI, o perfil competitivo. El perfil competitivo lo que va a medir son los factores clave de éxito para la organización. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a medir es qué espera el cliente de mí.
Entonces, al hacer un análisis de este tipo y meterlo en un perfil competitivo ya como factores, como tal, a lo mejor que busque el cliente precio, a lo mejor lo que busca es tiempo, a lo mejor lo que busca es calidad en la entrega, ¿no? A lo mejor lo que busca es calidad en la atención del servicio postventa. Entonces, si todo esto yo lo pongo en una matriz de perfil competitivo y lo mido igual que las otras, ¿no? Mido qué es lo que le interesa más al cliente, que también lo desarrollo, saco mis multiplicaciones, mi sumatoria y veo cómo estoy. Ajá. Entonces, lo vuelvo a mandar a algo que es cuantitativo y puedo saber entonces si me está funcionando o no. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Ok. Decisiones por consenso, perdón. Antes generalmente las llamábamos T-Group y se iban al área de dirección. Lo que tratábamos de hacer es combinar la lluvia de ideas en un grupo pequeño, en un grupo más reducido, para que entonces pudiéramos ver todo, ¿no? Lo que es positivo, lo que es negativo, y tratar de llegar a un consenso en el que todos se sintieran bueno, que sintieran primero que su opinión era tomada en cuenta, y en el que todos se sintieran partícipes y hubiera motivación. Entonces, ese es el sentido de esta decisión por consenso. Nada más que en esta volvemos a lo mismo. Necesitamos meter el consenso combinando a otras herramientas. Entonces, esta y lo que son los círculos de calidad van más o menos de la mano. El círculo de calidad es lo mismo. Las personas que quieran cooperar para poder mejorar los procesos de la organización participan en los círculos de calidad, y entonces estas dos ustedes las pueden ir combinando con una matriz del tipo de Ishikawa. Ajá. Esta matriz de Ishikawa, aunque está dentro de las cualitativas, ¿qué creen? Que es cuantitativa. ¿Por qué? Hasta acá lo que nosotros hacemos es un diagrama. ¿Por qué se le dice de espina de pescado? Porque si se dan cuenta, más o menos es como el esqueleto de un pescado. Pero aquí en su colita del pescado, que sería esta parte, es el punto cero, donde nos encontramos ahorita. Y aquí donde sería la cabecita del pescado, lo que nosotros ponemos es el problema a resolver o el punto a donde queremos llegar, el objetivo que queremos alcanzar. Y lo que ponemos aquí son todas las áreas funcionales que tienen que ver para que esto se logre. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en estas decisiones por consenso, en estos círculos de calidad, etcétera, etcétera, tenemos a todas estas personas de estas diferentes áreas, generalmente, pensando en cuáles son las subfunciones o las actividades en las que ellos tienen que trabajar para que esta situación se dé, para que este problema se resuelva o para que este objetivo se logre. Ajá. Hasta acá, nada más vamos poniendo como, digamos, las áreas funcionales y los puntos a donde tenemos que poner atención dentro de cada área funcional. Cuando se vuelve cuantitativo, hacemos lo mismo que en las matrices MEFE. Lo que nosotros aquí vamos a valorar es qué tan importante o qué tan impactante es cada una de estas actividades para que esto se dé. Y entonces asignamos porcentajes. Yo digo, a lo mejor, de estas 5 áreas funcionales, ¿cuál es la que más impacta en mi satisfacción del cliente? Pues a lo mejor resulta que para mí lo que causa mayor insatisfacción es el medio, ¿no? El medio en el que estamos, la forma en la que desarrollamos las cosas, porque todo este factor externo me está afectando para que yo pueda hacer mis actividades y me genera la insatisfacción de los clientes. Entonces, mi medio vale 50%. Entonces, el otro 50% estaría repartido en las demás áreas funcionales, ¿sí? Pero, por ejemplo, digo, de este 50%, ¿qué es lo que, de todas estas actividades, qué es lo que más me afecta para que no se cumpla con dejar los clientes satisfechos? Pues a lo mejor la falta de espacio. Entonces, la falta de espacio de este 50%, a lo mejor a mí me representa un 10%. Y entonces el 40% restante para que este 50% se dé, se reparte en las demás actividades. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Una cantidad de porcentajes aquí que nos miden el grado de impacto de cada una de estas actividades para que esto se produzca o no. Y entonces esta técnica se hace cuantitativa. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Sí, ¿Ok? maestra. Los presupuestos son muy visibles, si se dan cuenta. Yo digo, a ver,
presupuesto para cuánto voy a gastar. Ya esto hasta lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, cuánto voy a gastar al mes y cuánto tengo. Entonces, ¿cómo lo voy a repartir entre mis gastos fijos y mis variables o entre mis, exacto, entre mis gastos, constantes, los que son recurrentes y los que son esporádicos? Y entonces yo lo voy midiendo por monto y voy asignando porcentajes y voy terminando. Entonces, esta herramienta, ojo chicos, el presupuesto va en todas las áreas, a todos los niveles, y siempre es una herramienta de planeación. O sea, no hay ningún jefe, no hay ningún área que no se pueda manejar si no hay presupuesto. Porque si no sabemos cómo vamos a distribuir el dinero y los recursos, pues no sabemos nada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Darle seguimiento, ¿no? A lo mejor, como dicen, pues para este mes yo planeaba gastar 20,000 pesos, pero a lo mejor me fui a 22,000, entonces lo que necesito ver es esos 2,000, por qué los gasté de más, qué fue el extraordinario que me salió, y tratar de solventarlos para el mes que viene. Entonces, el mes que viene no podría gastar yo 20,000, tendría que llegar a un tope de 18 para poder completar los 2,000 que me desfasé la vez pasada. Y entonces así es como se le da seguimiento en cuestión de control. Balance Scorecard, bueno, no es, para que lo podamos simplificar en un concepto, no es otra cosa más que un presupuesto más elaborado. Si se dan cuenta, esta tabla es la que nos permite darle seguimiento al Balance Scorecard, porque nosotros vemos cuál es el departamento que se tiene que desempeñar para que esta estrategia o estas estrategias se cumplan ya en conjunto, el objetivo que tiene que lograr, en qué categoría estamos del Balance Scorecard. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque tiene como 4 categorías que tenemos que medir. El indicador, o sea, el KPI que usamos para ver que este objetivo esté cumplido, y finalmente, ¿en qué parte vamos, no? Si lo vamos cumpliendo o en qué grado de alcance vamos. Y al final faltaría una columna de observaciones que nos dijera, bueno, vamos bien, o a lo mejor en este objetivo nos desfasamos por tal o cual cosa, o en vamos superados, ¿no? Superando el estándar, ¿sale? Entonces, este tablero nos sirve porque, por ejemplo, cuando nosotros sacamos el FODA y cuando nosotros medimos con las matrices MEF, MEF y perfil competitivo, vamos midiendo como estrategia por estrategia. Pero ya cuando sacamos y decimos, a ver, vamos a hacer 4 estrategias, y para estas 4 estrategias cada área funcional tiene que cubrir tales y cuales objetivos para que todo esto se cumpla, ¿cómo podemos darle un seguimiento más activo y en una sola exhibición, que lo podamos ver en una sola muestra o en un solo gráfico a través de estos tableros? Entonces, este Balance Scorecard nos permite medir cómo van funcionando todas las estrategias. Cada uno de estos objetivos no sirve o no cumple nada más con una estrategia, cumple con 2, con 3 o incluso con 4. Entonces lo que vamos viendo es cómo se va realizando. Si vemos un desfase importante, entonces debemos tener otras técnicas de respaldo que nos permitan saber por qué nos desfasamos, ¿no? A lo mejor el presupuesto, y dices, no, pues el presupuesto vamos mal. A ver, ¿en qué área del presupuesto vamos mal? Pues a lo mejor el presupuesto que se dio al área de operaciones. Ahí es donde tenemos la desviación. Entonces nos regresamos y le decimos a operaciones, a ver, enséñame tu presupuesto para ver cómo lo estás devengando y para ver cómo se está ejerciendo. Y entonces ya nos vamos a este punto y vemos y decimos, no, pues a lo mejor me estoy desfasando porque hay una máquina que no funciona. Entonces, para la máquina que no funciona, vamos a ver toda el área de operaciones, los que están impactados por eso, y vamos a hacer un diagrama de espina de pescado en el que veamos, el problema es que esta máquina no funciona. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿Para qué? Para estar en el punto aquí de cero, de no sé por qué no funciona, a que la máquina funcione. Y entonces vamos a hacer este diagrama con porcentajes y demás para poder tomar acciones correctivas. Correctivas, pero en el momento en que se estén realizando, antes de llegar a problemas mayores. Entonces se vuelve un control de tipo concurrente, porque lo estamos revisando conforme se va realizando la acción. ¿Ok? O a lo mejor vamos a estas informaciones, estas hojas
que son un checklist. Estas hojas de verificación nos dicen, por ejemplo, pueden servir para esta cuestión de errores. A lo mejor voy y te digo, a ver, esta máquina siempre está fallando, ¿no? O es donde nos estamos desfasando del presupuesto. ¿Qué está pasando? Y llega el operador de esa máquina y te da una cuestión de este tipo y te da el número de frecuencias, el número de fallas que se están dando y los días en que está fallando y la falla recurrente que se está dando. Y entonces a partir de esto tomamos decisiones. ¿Sale? ¿Se entiende? O más o menos. Más o menos. Es un poco complejo. Es un poco complejo, exactamente. La planeación está, pues digamos, más o menos sencilla, porque les digo, tú haces una filosofía, tú más o menos dices, ya sé para dónde voy, hago mis objetivos, establezco mis estrategias, les digo a todos cómo se va a hacer. La cosa es cuando ya pongo en juego todos los instrumentos de planeación y empiezo a medir por qué se dan las cosas o por qué no se dan las cosas. Entonces empiezo a hacer que todas estas herramientas de planeación empiecen a funcionar. Como les digo, a ver, ya una vez que estoy en el Balance Scorecard y empiezo a ver aquí los focos rojos y hasta los puedo poner de colorcitos, me voy a las áreas y entonces les digo, a ver, enséñame tus herramientas de planeación, pero ¿cómo les estás dando seguimiento, no? Entonces, cuando ya veo cómo les está dando seguimiento, ya digo, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Está fallando aquí y tomo esta decisión. O a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Tu hoja no le estás dando seguimiento, ¿no? O sea, a lo mejor tienes tu gráfico de Gantt, pero no me estás diciendo en qué tiempo estás realizando las cosas, entonces por eso se me está desfasando este indicador. Ahí es donde empieza el chiste de esto. Ajá. Entonces, hay muchas, les digo, aparte de estas herramientas que estamos viendo, hay otras más. Lo importante es que ustedes primero en la planeación chequen para qué quieren su organización, el tamaño de la organización que tienen y entonces de estas herramientas que estamos viendo ustedes elijan la combinación perfecta para que ni se excedan en el número de herramientas que van a utilizar para controlar, ni les falten. Uh-huh. Si se dan cuenta, todas estas herramientas de planeación se vuelven de control, ¿sí o no? Porque siempre tengo que regresar a revisar cómo estoy haciendo las cosas y a revisar cómo las diseñé. Entonces, esta hoja, por ejemplo, este checklist me va a servir día a día, semana tras semana, para ver cómo voy mejorando en mi proceso, para ver cómo voy mejorando en el uso de mis recursos, ¿no? Estos, por ejemplo, diagramas de Pareto me van a servir cuando yo tengo un problema para saber el origen de ese problema. Aquí, por ejemplo, ¿no? El diagrama de Pareto, como aquí lo pusieron, el ejemplo está muy bien puesto, se usa mucho para las quejas. La gente se está quejando, ¿no? Pues de mi 100% de quejas, la mayoría de qué se queja. Pues la mayoría se queja aquí, por ejemplo, de que la sala de conferencias nunca funciona, ¿no? Bueno, con que arregle yo la sala de conferencias, ya mis quejas bajan un montón, porque si se dan cuenta, es el mayor problema que yo tengo. Entonces, todas estas herramientas de planeación, tengo que pensar cuáles voy a usar y cómo para después darle seguimiento a esto mismo. ¿Sale? Sí, maestra. Gracias. Ok. Ya lo vimos un poquito, que son, pero este es un esquema como más completo, que son todo lo que voy a realizar. Les decía, a lo mejor el ejemplo clásico es mi inicio, es que yo estoy pensando en poner en negocio, mi fin es el que yo lo voy a poner. Y entonces aquí, si se dan cuenta, yo veo las actividades que van secuenciadas, las que puedo realizar al mismo tiempo y cuánto tiempo me voy a llevar en la realización entre una y otra. La ruta crítica no es otra cosa que lo que comentábamos la vez pasada, es todo este diagrama de redes, cuáles son las actividades esenciales, las que no puedo parar de hacer para que llegar del punto de inicio, que es mi inicio de proyecto, mi inicio de idea del negocio, hasta terminar con mi proyecto ya hecho, ¿no? O sea, con mi negocio arrancando, ¿vale? Y esto lo puedo combinar con todas las anteriores. Ajá. Ok, por último, árboles de decisiones. Estos árboles de decisiones, hagan de cuenta que es como una lluvia de ideas, pero medida. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Tengo un problema, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo lo que digo es, a ver, mi problema o mi punto inicial es que yo tengo que crecer, ¿no? Que tengo que impactar a más mercado, tengo que llegar a más mercado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo tres opciones. O hago una promoción macro,
o hago una promoción pequeña o no hago promoción. Ok, si hago una promoción grande, voy a ir a un nicho de a todos, voy a pegarle a todos, o voy a hacer nada más una publicidad muy grande, pero para un nicho de mercado muy estrecho, y lo mismo de esta forma. Ajá. ¿Con base en qué yo pongo estas mediciones o estas probabilidades de que exista o no exista? Con base en mis fortalezas y debilidades, ¿sí? A lo mejor yo digo, bueno, pues va, pero resulta que a lo mejor yo soy soriana, ¿no? Entonces, si soy soriana, tengo más factibilidad de hacer una promoción grande que de no promocionar, porque tengo los medios para poder hacerlo. Entonces, de cuántas fortalezas tengo para que, checo mi FODA, ¿no? ¿Cuántas fortalezas tengo para que esto suceda? Tengo, de 10 fortalezas, tengo 8. Entonces, tengo 80% de probabilidad de hacer esto. Ajá. Entonces, una promoción pequeña sería el resto. 20% de probabilidad de que yo pueda hacer esto, sin promoción 0%, ¿no? O sea, no tiene caso que yo sea soriana y no haga ninguna promoción. Y entonces me voy mercado grande o mercado pequeño. Lo mismo, ¿no? ¿Qué posibilidad tengo de impacto si yo hago una promoción grande para todo el mercado al que puedo llegar? Bueno, pues a lo mejor del 100% yo tengo la probabilidad de impactar un 50%. Aunque soy muy grande, pues también hay otras cadenas que son muy grandes y que hacen más o menos las mismas promociones, ¿no? Por ejemplo, ahorita en julio, ¿no? Pues en julio sale Comercial, Mexicana y Walmart, que siempre vende barato, y Mamalucha, y entonces, pues entre ella tanta promoción, pues ya me voy a perder. Entonces a lo mejor tengo un 50% de probabilidad de impacto. Entonces el otro 50% lo tendría si yo me enfocara en un mercado pequeño. Ajá. Entonces, sigo ramificando y digo, a ver, de un mercado pequeño, ¿a qué mercado me voy a lanzar? ¿Al mercado de los godines, o a lo mejor me voy a lanzar al mercado de las personas que trabajan en el hogar, o a lo mejor me voy a lanzar en el mercado pequeño de niños, ¿no? Porque pues ahorita están de vacaciones, y entonces vuelvo a medir, cuál es la probabilidad que tengo de hacer esto. ¿Para qué me sirve un árbol de decisión? Para poder pensar en todas las decisiones más creativas posibles, después ponerles ponderación y ver cuál es la mejor decisión que puedo tomar en ese momento. Por ejemplo, un árbol de decisión puede servir en estas cuestiones pandémicas. Es muy rápido hacer un árbol de decisiones porque vas ramificando, vas poniendo las opciones de acuerdo a lo que tú ya conoces de tus esquemas anteriores, de todo esto que a lo mejor hayas utilizado, de un balance de scorecard, de un PERT, etcétera, y entonces ya lo que haces aquí es medir y ver cuál es tu mejor opción para este momento rápido, en el que tienes que tomar una decisión rápida. ¿Ok? Entonces, ¿dudas al respecto? Hasta ahorita no, maestra, gracias. No, No, maestra. maestra. No, profesora. Ok, entonces ya vimos bastantes herramientas de planeación. No se sofoquen, la mayoría se combinan. Las que son de más uso, pues es como siempre un análisis FODA y un presupuesto, y de ahí todas las demás que ustedes tengan que combinar. ¿Ok? A lo mejor la semana que viene hacemos algunos ejercicios para la elaboración de matrices, o para la elaboración de FODA, para que les quede un poquito más claro esas que son como muy usuales. Todo eso también les digo, depende de la envergadura de la organización. A lo mejor ustedes trabajan en una organización pequeña y les ponen a hacer todas las herramientas a ustedes, ¿no? O sea, diseñame unas herramientas para que yo le pueda dar seguimiento a si voy bien o no dentro de mi organización. Pero si estamos hablando de organizaciones muy grandes, muchas veces ellos ya tienen sistemas de información administrativos complejos. O sea, ya son sistemas más robustos que combinan información de áreas funcionales, que generan reportes, que generan gráficas, que incluso ya no se usa el balance scorecard, sino se usa una combinación de tablas de mando integral parecidos, pero que tienen más cantidad de información, porque ya no solo estamos hablando de un país, sino estamos hablando de varios países. Pero entonces, en ese sentido, pues ustedes no se estresen, porque generalmente en esas organizaciones esos sistemas ya están más que robustecidos, más que entendidos, y generalmente nosotros terminamos ahí depositando información, y a lo mejor cuando hacemos reuniones ya tenemos las gráficas, ya nada más salen las gráficas solas, y ya lo que nosotros necesitamos hacer es un análisis.
Entonces, lo que vamos a ver también la semana que viene es que ustedes sean capaces de hacer un análisis, ajá, o sea, que puedan hacer algo de esto manualmente, pero sobre todo que sean capaces de generar información, de obtener criterio o de hacer análisis a través de la información que ya se les proporciona o a través de los datos cualitativos que ustedes vean, ¿no? A veces tenemos que tomar decisiones hasta sin hacer números, los números los vamos haciendo en la cabeza, pero vamos tomando decisiones conforme nos van diciendo cómo se dan las circunstancias. Entonces, para eso es para lo que la clase, la semana que viene vamos a ver un video, vamos a hacer un poquito de ejercicio con estas matrices y pues ahí estaremos, ¿ok? Hasta ahorita todo bien. Sí, maestra. Todo bien. Sí, profesora. Sí, profesora. Todo bien. Perfecto. Entonces, su tarea o su actividad para mañana es investigar cuál es el proceso de planeación. Generalmente lo que van a encontrar es el proceso de planeación estratégica. Entonces, es lo mismo, más o menos, lo que vamos a ver. Entonces, si lo encuentran como proceso de planeación estratégica o encuentran el proceso de planeación, investíguenlo, lo traemos aquí y hacemos la actividad correspondiente el día de mañana. ¿Ok? Está bien, maestra. Perfecto. Entonces, Maestra. si no hay dudas, espero que pasen un lindo día. Terminamos hasta aquí la grabación